El sonido del cubo de la fregona volcándose, su eco resonó con fuerza en el suelo de mármol. El agua jabonosa se extendió como un espejo de plata bajo la gran lámpara de araña. Y para una el momento en que reflejó el rostro tembloroso de los hombres que lo habían dejado caer. Su nombre era Caleb Ward, un conserje en sus primeros 30 años, vestido con un uniforme azul claro que olía ligeramente a detergente y lluvia. Sus manos ásperas, callosas por años de fregado, se sacudían incontrolablemente, pero no por fatiga. Sus ojos estaban fijos en un retrato, colgado en la pared color crema de adelante de él. Un gran cuadro con marco dorado de una niña pequeña con suaves rizos, brillante ojos azules y una mirada tan inquietante era tan familiar que el aire parecía desvanecerse desde la habitación. Caleb retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho como si algo por dentro lo habían desgarrado. Su rostro, esos ojos, los había visto antes, cada noche en el eco de una canción de cuna cantada dentro de un orfanato húmedo pasillo hace años. Sus labios temblaron mientras susurró entre dientes. «No puede», sé ella. «Si estás viendo esto en Rincón de la Amabilidad, tómate un momento a la derecha ahora. Dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Si crees en la esperanza, la compasión y las segundas oportunidades aún pueden existir en este mundo». La luz del sol entraba a raudales, altos ventanales franceses, iluminando el costosas paredes color crema y antigüedades el mobiliario de la mansión Briarwood. La mujer que estaba de pie frente a él, Margaret Bale, era el dueño de la mansión, un sereno curadora de arte de unos 35 años, conocida por su serena gracia y su gusto meticuloso. Ella estaba de pie cerca de una mesa tallada, una porcelana, la taza de té intacta a su lado. Su suave cabello rubio brillaba tenuemente en el luz del día mientras miraba desde la sorpresa conserje al retrato. El silencio entre ellos había una densa atmósfera, como si el tiempo él mismo se había detenido a escuchar. Caleb no podía apartar la vista del cuadro. La niña que aparece en él parecía tener unos 5 años. Tal vez tenga 6 años, la misma edad que Anna, el huérfano que se había aferrado a él durante años hace años, cuando el mundo se olvidó de ambos. Recordaba sus pequeñas manos. Se agarró la camisa cuando el trueno lo asustó. Ella. La forma en que sonreía incluso cuando allí no había suficiente comida. Y cómo solía. Susurra. «Eres mi única familia, señor Caleb». Él le había prometido que él jamás se iría. Pero la vida no fue amable a hombres como él. Había salido uno por la mañana, solo una, para encontrar trabajo en un taller de reparación cercano después del orfanato. La calefacción se averió. Cuando regresó, las puertas estaban cerradas con llave, y el edificio reinaba un silencio sepulcral. La ciudad la había cerrado, de la noche a la mañana, dispersando a los niños a mejores instalaciones. Nadie le dijo a dónde habían ido. Buscó a Ana durante años a través de refugios y oficinas municipales, llevándola una vieja cinta en su bolsillo. Y ahora la misma carita, le devolvió la mirada desde un marco dorado en una mansión que se encendió de riqueza y pérdida. Margaret notó su mano temblorosa señalando hacia el retrato. Ella frunció ligeramente el ceño. La confusión parpadeaba en su pálido azul ojos. Para ella, aquello no era más que una pintura. Una obra por encargo que su difunta hermana se quedó atrás. Pero para Caleb, era el latido de su corazón volvió a latir. Sus labios se entreabrieron. De nuevo, su voz se quebró por la incredulidad y dolor mientras susurraba: «Señora, la chica vivía conmigo en la orfanato». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una nube de tormenta a punto de estallar. Afuera, el jardín resplandecía al mediodía. Luz. Los pájaros cantaban perezosamente, y el rastrillo del jardinero raspó levemente en el distancia. Pero adentro,
El silencio era insoportable. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Su respiración era superficial. Miró fijamente al retrato como si el niño pudiera parpadear y hablar. Su mente se ahogaba en recuerdos de inviernos fríos cuando el calentador fracasó, de servir sopa aguada con cuchara para bocas hambrientas, de leer cuentos de hadas de libros desgarrados bajo bombillas parpadeantes. Todavía podía ver a Ana sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, preguntándole si sus verdaderos padres alguna vez lo harían. La encontró. Margaret se acercó lentamente. Al retrato, su mirada se suavizó mientras Ella estudió los rasgos de la chica. «Eso es mi sobrina», dijo tras una larga pausa. Su voz era baja y cautelosa. Su nombre era Clara. Falleció hace 7 años. El suelo parecía inclinarse bajo el peso de Caleb pies. Falleció. Las palabras apuñalaron a través de él. Retrocedió, temblando, su cabeza, incapaz de respirar. La luz del sol se sentía ahora dura, como un juicio. Sus manos sujetaban con fuerza el borde de la fregona, pero no fue suficiente para estabilizarlo. Un dolor profundo y punzante le inundó el pecho. No solo dolor, sino también culpa. Había fracasado. Una vez la vio, y el mundo se la había llevado, antes incluso de que pudiera enmendarlo. Entonces Margaret se volvió completamente hacia él, observando cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Ella había visto a muchos hombres derrumbarse ante el arte, pero esto era diferente. Había algo puro, crudo y dolorosamente humano sobre la forma en que él miraba ese retrato. Ella le preguntó en voz baja qué era él significaba, y mientras hablaba, su historia se desplegó como una confesión escrita en desengaño amoroso. Caleb le contó todo, sobre el orfanato, los niños, el cierres, y la noche en que se dio cuenta de que era demasiado pobre para importar. Habló de Ana, la chica que creyó en él cuando ya no le quedaba nada en que creer, él mismo. Su voz temblaba, sus ojos estaban rojos. Sin embargo, sus palabras transmitían la sinceridad de alguien que nunca había aprendido a mentir. Para cuando terminó, Margaret las manos también temblaban. Al día siguiente, Margaret se sintió atraída por la biblioteca de la mansión, donde ella guardaba los antiguos registros de mi hermana y su adopción papeles. La luz de la tarde caía suavemente sobre los estantes, convirtiendo el polvo en un brillo dorado. Al abrirla una carpeta etiquetada como Clara Vale, notó algo extraño, una discrepancia en el fechas. El registro de adopción mostraba a Clara que llegaba de un orfanato local que había sido cerrado en malas condiciones el mismo año que mencionó Caleb. Ella cumplió. Otra página. Su corazón se contrajo al ella leyó el nombre del miembro del personal quien firmó la aprobación de la transferencia, Caleb Sala. Se le cortó la respiración. Corrió hacia encontrarlo, y cuando lo hizo, él estaba limpiando silenciosamente el mismo suelo de mármol donde se había quedado paralizado el día anterior. Él la miró, con los ojos cansados, listo para ser despedido, listo como siempre para decepción, pero al principio no habló. En cambio, ella le entregó la vieja carpeta, los dedos le temblaban ligeramente. Lo abrió, vacilantemente, y cuando vio el suyo propio su firma, sus rodillas casi le fallaron. Presionó una mano temblorosa contra su frente y exhaló una risa entrecortada que fue mitad sollozo, mitad alivio. Margaret, entonces me di cuenta de que esto no era una coincidencia. La niña pequeña en la pintura. Su sobrina Clara había sido una besana, la huérfana que se aferró a la conserje que la había querido como un padre. Su hermana la había adoptado en 1900 en silencio. Le cambió el nombre y se la llevó lejos. Después de trasladarse al extranjero para recibir tratamiento. No alguien se lo había dicho a Caleb. La verdad era trágico, pero encierra una silenciosa gracia. El niño que una vez había perdido no murió sin amor. Ella había sido apreciado, educado y pintado hermosamente antes de que su enfermedad se la llevara. Margaret vio las lágrimas correr.
por la cara de Caleb cuando tocó el borde del marco del retrato. Susurró suavemente que tal vez, solo tal vez, la niña nunca lo había olvidado. Tal vez por eso había dibujado a un hombre en un uniforme azul en su último cuaderno de bocetos, algo que Margaret nunca había comprendido hasta ahora. El conserje sonrió levemente a través de sus lágrimas, susurrando para sí mismo: ella se acordó de mí. No pidió dinero, o compasión. Él simplemente se quedó allí parado, en silencio, como un hombre que finalmente había encontrado un cierre en un mundo que también había robado mucho de él. La mansión, una vez monumento de silencio y dolor, de repente volvió a sentirse viva. Como si la niña, el espíritu sonreía desde el retrato, agradecida de que sus dos mundos finalmente nos conocimos. Si esta historia te conmovió entonces lejos, por favor tómese un momento para dar me gusta. Comparte y suscríbete a Kindness Corner. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sean posibles. Llegar a otros que creen en el amor que nunca se desvanece. Semanas después, Margaret le ofrecieron a Caleb un puesto de tiempo completo en la finca, no por lástima, sino porque dijo que la casa necesitaba a alguien que comprendió lo que significaba preocuparse. Juntos, restauraron la mansión galería, abriendo una pequeña ala en memoria de Clara, llena de pinturas de niños de orfanatos de todo el ciudad. Las manos silenciosas de Caleb limpiaban cada enmarcado con cuidado, su corazón más ligero que había pasado en años. A veces, cuando él pasaría junto al retrato de Clara, él una pausa, susurra buenas noches y sonríe. No con tristeza, sino con paz. Ante nosotros, para terminar, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Caleb. ¿Lugar? Y mientras la cámara se desvanece en la luz dorada que se filtraba a través desde los altos ventanales de la mansión, vemos a Caleb de pie debajo del retrato, su mano descansando sobre su corazón, susurrando una oración de gratitud. Por primera vez con el paso de los años dejó de sentirse como los hombres que lo había perdido todo. Se sentía como un padre que finalmente había sido encontrado. Si esta historia te conmovió, por favor, apoya la Rincón de la Amabilidad. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para mantener viva la esperanza y las historias que nos recuerdan que incluso los corazones rotos aún pueden encontrar el camino a casa.